Continuando con el capítulo sobre estabilidad, vamos a pasar a ver ahora la última parte de esta unidad central de la materia, que es la compensación de sistemas realimentados. O sea, hasta este punto nosotros hemos trabajado desde la construcción del modelo de la planta, su realimentación, la construcción del lazo de control a lazo cerrado, justamente a través de la realimentación, y el análisis de estabilidad de ese lazo. Ahora vamos a ver un paso más allá, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el lazo de control haga lo que yo quiero? Sea estable y tenga el comportamiento que yo espero. Arranquemos con un ejemplo, como de costumbre. Supongamos que tenemos una planta de esta forma. Esta es una planta de naturaleza pasabajos, que tiene tres polos, un polo en 1 radián, otro en 10 y otro en 100, a la cual tenemos que controlar, pero no simplemente cerrar el lazo y ver que sea estable, sino un poco más. Los requisitos nos dicen, por supuesto, garantizar estabilidad. Ese es el primer ítem que, aunque no esté escrito, sabemos que está, porque si hablamos de control hablamos de estabilidad. El siguiente requisito es que el error sea nulo en régimen permanente. Después nos pide que tenga un ancho de banda mayor a 10 radianes por segundo. Y por último, que la transferencia a lazo cerrado en régimen permanente en continua sea aproximadamente de 10 veces. Lo primero que vamos a hacer es enfocar un esquema de control tradicional, donde tenemos la planta, agregamos una realimentación y luego agregamos el restador para el cálculo del error y el control en sí. Partiendo de este esquema, sabemos que si queremos tener error nulo en régimen permanente, lo que tenemos que hacer es agregar un polo en el origen en este controlador. Entonces, lo primero que vamos a tender a pensar es que aquí tiene que haber un integrador del tipo K sobre S. Después, para garantizar la transferencia de lazo cerrado en continua, nosotros sabemos que si G por H es mucho mayor que la unidad, vamos a cumplir con el requisito de que I sobre R es aproximadamente 1 sobre H. Entonces, de ahí podemos deducir cuánto vale H. A priori, con esas dos cosas, yo debería cumplir los requisitos. Sin embargo, todavía me falta algo no menor, que es asegurarme que sea estable. Y una vez que sea estable, asegurarme que su ancho de banda sea mayor o igual a 10 radianes por segundo. Bien, aquí tenemos el Gc por Gp por H propuesto, donde incluimos el K sobre S y el H multiplicando, que como es un décimo multiplicado por el 200 que tenía la ganancia de la planta, nos queda en 20. Vamos a ver ahora una simulación así rápida para ver si con este enfoque que hemos propuesto, este sistema es capaz de cumplir con los requisitos. Bien, veamos entonces ahora este ejemplo, que lo van a encontrar en un archivo .m para simular en Octave o MATLAB, lo van a encontrar en la página web. Lo que hacemos primero es, bueno, definir la planta. Aquí tengo definida la planta, la ganancia, los tres polos. Aquí armo la planta, ¿sí? Utilizando num, dem y el comando tf. Y después grafico la respuesta de la planta. Vamos a ejecutarlo. Bien, lo que vemos es una planta que en continua, digamos en frecuencias muy bajas, por debajo del primer polo, tiene una ganancia de 46, ¿sí? Que es 200 en veces, 46 dB, 200, recuerden 200 es 2 por 100, como las multiplicaciones en la escala logarítmica se convierten en suma, me queda el 2 que en decibeles es 6 y el 100 que en decibeles es 40, por lo tanto me queda 46. Y después tenemos los tres polos, un polo en 1 radián, otro en 10 y otro en 100. Si analizamos la pendiente a partir de acá,
vamos a ver que desciende con 60 decibeles por década. Acá tenemos una década, acá tenemos 60 decibeles. Acá tenemos una década, tenemos 40 decibeles, y acá tenemos una década y tenemos 20. Las tres pendientes, 20 dB por década, menos 20 dB por década, adicionales por cada polo. Y acá tenemos la fase, que como justamente tiene tres polos, va a evolucionar a menos 270 grados. Bueno, ya tenemos la planta modelada. Vamos a armar el lazo de control teniendo en cuenta lo que hablamos recién. Entonces, creo una realimentación con ganancia 1/10 y luego un controlador de tipo integral con una ganancia en este caso unitaria. Y lo que voy a hacer directamente para evaluar estabilidad, ya que estamos usando el simulador, es aplicar la función margin, que directamente me va a calcular el margen de fase y ganancia y me va a decir si este sistema es estable, y de paso ya también podemos ver cuál va a ser su ancho de banda. Ejecutamos. Y bien, cuando venimos acá, lo que nos encontramos es que el margen de fase y ganancia es negativo. ¿Sí? Fíjense que en el punto donde la fase rota 180 grados, la ganancia ya es mayor de la unidad. ¿Sí? Por eso el margen de ganancia es menos 6 dB. Está por encima. Y para colmo, el margen de fase, si nos fijamos donde la ganancia se hace 0, o sea, 0 dB, se hace unitaria en veces, tenemos que la fase ya rotó más de 180 grados. Fíjense que la fase está acá abajo, ¿sí? Ya está cerca de menos 200 grados. Este sistema no puede ser estable. Si hacemos la simulación de un escalón, armando el sistema realimentado como Gc por Gp sobre 1 más Gc por Gp por H, vemos que el sistema claramente diverge ante un escalón. ¿Era necesario que yo haga todo esto para darme cuenta? En realidad lo podría haber sacado más rápido. Si recordamos la primera clase de estabilidad, donde vimos lugar de raíces, un rápido análisis en papel nos podría haber dicho que este sistema no iba a ser nunca estable. Lo podemos ver, entonces hagamos directamente el lugar de raíces. Y fíjense lo que tenemos. Tenemos un polo en el origen, tenemos otro polo muy cerca en menos 1, después tenemos en menos 10 y en menos 100. Como no hay ceros, sabemos que va a haber 4 ramas, que todas van a ir infinito, por lo tanto va a haber 4 asíntotas. Las 4 asíntotas, si ya estuvimos trabajando con lugar de raíces, sabemos que están equiespaciadas, con ángulos de 45, 135, 225, etc. Y aquí vemos que los dos polos de más baja frecuencia, el que está en el origen y el que está en menos 1, van a juntarse, van a despegarse y van a volverse complejos conjugados y van a evolucionar al semiplano derecho. Sí, por supuesto, si la ganancia es muy baja no lo van a hacer. Bien, entonces podríamos decir, bueno, esto es simplemente un problema de ganancia, bajemos la ganancia. ¿Qué pasa si en vez de poner Kc igual a 1, ponemos Kc igual a 0,1? Bueno, veamos ahora si esto puede funcionar. Ahora el margen de ganancia es positivo, el margen de fase también. Este sistema es estable. Bien, vamos, ahora hacemos de nuevo la respuesta al escalón. Y es estable. Entonces podrían decirme, ya está, problema solucionado, garanticé la estabilidad. Sí, pero el problema es que el precio que pagamos es que nuestro ancho de banda tuvo que reducirse demasiado. Fíjense que el ancho de banda lo medimos en el punto donde la ganancia G por H es ese 0 dB. Y en este caso ocurre a 3 radianes. Si yo necesito 10 radianes como mínimo, significa que voy a tener que
casi cuadruplicar la ganancia, y si hago eso, el sistema va a volver a inestabilizarse. Si yo llevo esto, por ejemplo, a 0,4 y hago de nuevo el cálculo del margen, vemos que nuestro margen de fase y ganancia se vuelve casi nulo. Esto es, matemáticamente esto uno dice que es estable, pero en la práctica esto ya no se lo puede considerar inestable porque cualquier dispersión que haya del modelo o de la planta física va a hacer que se inestabilice. Por lo tanto, está faltando algo más. Simplemente no me puedo limitar a poner de manual un integrador y la realimentación y a darle a la perilla de ganancia. A veces es necesario hacer algo un poco más sofisticado. Vamos a ir viendo ahora entonces cómo podemos compensar justamente estos lazos de control cuando tenemos que cumplir estos diversos requisitos, además de la estabilidad.